La pregunta fue, ¿y en qué estado se encuentran? Me dijo, vivos. Realmente era un milagro. Cuatro niños sobrevivieron solos y con muy pocos elementos durante 40 días en una selva colombiana tras un accidente aéreo mientras eran buscados por militares y grupos indígenas. Yo soy simplemente la voz de mis comandos, de los indígenas, que caminaron en una telaraña adversa en medio de la selva, paso a paso, 2.556 kilómetros, como caminar de Bogotá a Lima, Perú. Se alimentaron de harina de yuca y utilizaron los conocimientos de Leslie, la hermana mayor, sobre el entorno. Cuando ella miró de que ya la mamá estaba muerta, ella lo jaló y lo sacó. Ella abrió la maleta de la mamá, sacó la ropa y rompió y llevaba también 3 libras de farina. Entonces ellas se cogieron eso y quedaron 4 días alrededor del avión esperando a ver si alguien podía venir a recogerlo. Pero a ver de que ya 4 días pasaron ahí, cogieron trochas por el monte. Dice que pues ella ya no podía caminar, ya estaba muy cansadita, muy cansadita. ¿Cómo lograron estos 4 niños sobrevivir en una selva tan desafiante? La respuesta parece radicar en su aprendizaje temprano de la selva y su capacidad de adaptación. Conoce sobre la selva y Leslie tenía claro eso y por eso ella no se asusta como en una declaración que le comenta, dice no me asusto, sino que logro entender lo que estoy viviendo. Otro niño de otra latitud no hubiera sobrevivido. Esta increíble historia ha asombrado al mundo y abre preguntas sobre cuáles son las acciones que podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte en condiciones extremas. En el caso de estos 4 niños fue un accidente aéreo, pero en nuestro país hay cientos de casos de personas que se extravían en zonas remotas y no en todos el desenlace es el esperado. En 7 días nos vinimos a la montaña con un experto en supervivencia para conocer las reglas básicas que podrían marcar la diferencia entre vivir o morir en caso de extraviarnos. Vamos a imaginar que nos hemos perdido. Vamos a analizar lo primero, qué elementos tengo en mi mochila. Hemos hecho una simulación de que tengo la mochila con muy poquitas cosas. Es primordial que te acostumbres a que lleves elementos en la mochila que sepas usar. Lo decir bien, la persona tiene, por ejemplo, una cantimplora como esta. Esta cantimplora tiene una gran ventaja y es que tiene dentro una taza metálica. Evidentemente que lleven siempre 2 encendedores, como mínimo 2. Hay una regla que dice que 3 es 2, 2 es 1, 1 es ninguno. Nadie sale a la montaña sin esto. Esto es un silbaten. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer esto que estar gritando. Es interesante también que llevemos un cuchillo. Nos vaya a ayudar en el caso de que tengamos que hacer cortes, de que tengamos que buscar ramas, de que tengamos que construir un refugio, etc. ¿Qué más cosas podríamos llevar? Yo siempre digo que la manta térmica salva vidas. Algo que también es muy importante que os acostumbréis a llevar es un foco. Bien, ya hemos revisado nuestra mochila, ya sabemos los elementos de los que disponemos. Ahora hay una decisión fundamental que vamos a tener que tomar. Y es si nos vamos a esperar a que nos rescaten o vamos a hacer un autorrescate con una cierta salvedad, porque evidentemente no hay normas fijas establecidas, pero suele ser lo mejor, sin lugar a dudas, esperar a los servicios de emergencia. Por lo tanto, dado que eso es lo que voy a hacer, necesito de alguna forma establecer un campamento base que sea seguro para mí. Eso es lo que voy a hacer ahora. Tenemos que cruzar el río y es un buen momento para que aprovechemos a llenar de agua nuestra cantimplora. Recordar que todavía no sabemos si ese agua se va a poder beber, pero por lo menos ya la hemos recolectado. Este escenario que tenemos aquí me parece ideal para que podamos construir nuestro refugio. ¿Por qué digo eso? Es una zona bastante plana, donde voy a tener mucha madera para poder hacer fuego y además para más INRI, y encima tengo un río donde tengo agua y donde tengo alimentación.
Según el experto, en Costa Rica lo recomendado es hacer un refugio elevado, pero si eso no es posible, esto es lo que debemos hacer. Una de las cosas que más me preocupan aquí serían las serpientes. Lo primero es limpiarlo, quitar todo alrededor. Usamos un palo. Bien, esta es la zona que tenemos preparada y ahora lo que vamos a hacer es usar una manta térmica. ¿Cómo la vamos a usar? Mirad, el suelo por norma general siempre está más frío. Tenemos que aislarnos, pues no sirve de nada poner una manta térmica por encima si en el suelo estoy tomando frío, que tampoco tengo que complicarme mucho. Ya tengo una mochila donde yo me puedo perfectamente aislar. No se trata de que yo voy a pasar una noche fantástica, se trata de que voy a sobrevivir. En el momento en que empiecen a bajar las temperaturas, mi cuerpo va a poder entrar en hipotermia. Y esto lo soluciona. ¿Cómo lo soluciona? Pues mira qué sencillo es. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en el momento en que yo me la ponga, todo el calor que yo voy a sentir dentro va a ser enorme y además se va a condensar y yo me podría mojar. Entonces tengo que conseguir de alguna manera que yo la pueda cerrar, pero de vez en cuando voy a tener que estar abriéndola. En el tema de la ropa, si yo ya la tengo mojada debajo de la manta térmica, se va a condensar todavía más. Entonces yo optaría por la ropa que tengo mojada, la intentaría secar antes si puedo hacer un fuego. Y si no la puedo secar del todo, posiblemente me la quitaría. ¿Qué podemos hacer para garantizarnos de tomar agua de manera segura en la montaña? Esto lo veremos en la segunda parte. Una vez que tengo ya esta estructura montada, ahora lo que tengo que conseguir de alguna manera es encontrar elementos en la naturaleza que estén lo suficientemente secos como para mantener el calor. Eso es lo más difícil. Se trata simplemente de conseguir fuego durante un tiempo determinado para poder ir añadiendo palitos, pero tienes que llegar a una determinada temperatura que permita que no se apague. Ya tenemos el fuego y ahora lo que vamos a hacer es hervir el agua que anteriormente habíamos recogido. Bien, ¿y por qué vamos a hacer esto? Porque no sabemos si el agua es potable o no es potable. Entonces vamos a tener que eliminar de alguna manera los problemas que pueda tener. Pero no tenemos nunca un 100% de seguridad. Es decir, si tenemos químicos no los vamos a poder eliminar. Nosotros podemos estar 3 días sin agua. Por lo tanto, el agua es primordial, la necesito sin lugar a dudas. Pero la comida no. Es decir, yo puedo estar 3 semanas sin comer. Así que si no tienes nada claro qué es lo que puedes consumir, no lo consumas. Refugio, fuego, agua y comida. Esos son los 4 elementos esenciales para garantizar la supervivencia. Y según el experto, para lograrlo hay 5 elementos que debemos tener. La primera sería un elemento de corte. Generalmente pues un cuchillo. Pues si no tienes un cuchillo habrá que improvisarlo. ¿Cómo lo voy a improvisar? Pues generalmente con unas piedras que estés buscando que tengan un cierto corte. El segundo elemento que voy a necesitar es cómo hacer fuego. ¿Por qué? Porque hacer fuego, sobre todo en la selva, con elementos como hemos visto en las películas, ¿no? De fricción, de lupas, de percusión, es muy difícil, cuando no imposible. El tercer elemento que voy a necesitar es un contenedor. Si no lo tienes, a lo mejor puede ser un bambú. En el bambú, por ejemplo, me dirás, bueno, pero si yo uso bambú, el bambú se va a quemar. No, mientras el bambú tenga el agua dentro, y vamos a usar un bambú que esté verde, el calor del fuego va a pasar a través del bambú y se va a depositar en el agua. La siguiente sería que usáramos un cobertor, algún elemento que a mí me sirva para construir un refugio. Para terminar, el quinto elemento que nos falta sería la cuerda. En caso de un autorrescate y si no tenemos instrumento de ubicación, el sol puede ayudarnos. Y ahora lo único que voy a hacer es orientarme con un par de palitos y con el movimiento aparente del sol. Es bastante sencillo. Lo que necesito es un palo grande que me va a servir de guía y luego necesito un palito
un poquito más pequeño, que es donde voy a marcar la sombra. Esto nos va a servir para sacar la localización, es decir, dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este y dónde está el oeste. Y resulta que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Entonces lo que hacemos es que ponemos una marca como esta, que la vamos a dejar siempre fija, ¿de acuerdo? Y si os dais cuenta, ahora mismo esta marca está tirando una sombra y el final de la sombra está aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo único que voy a hacer es marcarlo con un palo. Aquí, donde está el final de la sombra, marco. Y ahora simplemente voy a esperar 15 minutos, 20 minutos aproximadamente a que la sombra se vaya moviendo. La primera sombra la habíamos puesto aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué ha ocurrido? Que la sombra en este caso, como el sol se ha elevado, la sombra se ha hecho más pequeñita. Aquí tenemos la segunda marca, siempre se marca el final. Esta es lo que se llama la dirección oeste-este. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? La primera marca que pusimos marca el oeste, la segunda marca que pusimos marca el este. Es decir, esta fue la primera, marca el oeste. Esta fue la segunda, marca el este. Y ahora, si queréis, lo comprobamos. Esta nos sirvió de guía, ya no hace falta, y ahora quitamos estos dos palitos. Y voy a poner uno encima, nada más. Hemos dicho que la primera era el oeste y la segunda marca era el este. Lo vamos a comprobar con una brújula, a ver qué exactitud tiene. Como veis, ahí está el oeste, la brújula está en inglés, oeste y el este. Es exacto, la alineación es perfecta. Además de los elementos técnicos que ya vimos, ¿qué habilidades podrían garantizarme una mayor probabilidad de supervivencia? Pues mira, yo más que habilidades te hablaría de que saques partido de las que ya tienes. Por ejemplo, yo soy pescador desde los 15 o los 16 años, entonces creo que es una de mis mejores habilidades. ¿Qué es lo que yo hago? Si yo estuviera en una situación de supervivencia, evidentemente busco el río. Esto es una nasa, es un elemento que se construye con elementos artificiales, en este caso con bambú, y que permite que los peces, los cangrejos, los camarones, tengo que intentar que el pez entre y que no salga. Para eso voy a construir una especie de embudo. Yo lo que hago es que corto trozos más pequeñitos que luego voy poniendo aquí. Me voy ayudando de palitos. Pongo otro trocito más pequeño y lo voy metiendo ahí. Si te das cuenta, lo que yo tengo creado ahora es un embudo. Eso va a hacer que el pez entre dentro a comer. ¿Por qué va a entrar dentro a comer? Porque dentro le habré puesto pan, y ha dado la casualidad de que tenías o encontraste, que por desgracia cada vez más encontramos, bueno, pues elementos como esto, como botellas de plástico en la naturaleza, podríamos construir una nasa. Estamos hablando de supervivencia, es decir, solo voy a practicar esto en caso de necesidad absoluta. Si no, lo primero es cuidar la naturaleza, cuidar las especies sin lugar a dudas. Saber hacer un flotador con nuestra ropa es otro elemento que podría ser clave en una situación de supervivencia. Imagínate que tienes que cruzar un río bastante más ancho que este que tenemos acá, y entonces el salvavidas te va a permitir ahorrar energías lo suficiente para llegar al otro lado. Vamos a empezar por aquí. Los pantalones tienen un zipper o tienen unos botones. Esos botones los voy a tener que cerrar. En esta parte de aquí te voy a hacer un nudo. Ahora simplemente hacer este movimiento. Cuando lo voy levantando, se llena de aire. Y una vez que baja, queda aquí atrapado y yo cierro con mi mano. Para Yepes, más allá de la preparación y el conocimiento, hay otro elemento esencial en condiciones extremas: nuestra mente.
Hay un estudio real hecho por los Estados Unidos. Analizaron qué es lo que ocurrió con los campos de concentración, porque contra todo pronóstico, personas que no habían ido a ningún curso habían sobrevivido a cosas increíbles. Ellos llegaron a una explicación que no es científica, pero que es bastante ajustada a la realidad, y es que la gente que tiene ganas de sobrevivir, sobrevive. Todos hemos oído el milagro de los Andes. Se cayó el avión y estos chicos, bueno, pues al final incluso se comieron los restos de los cadáveres y tal, cruzaron las montañas. Entonces al final las ganas de sobrevivir hacen que sobrevivan. En Costa Rica, las autoridades encienden alertas por el incremento de personas extraviadas y la demanda de equipos de rescate. Esto lo veremos en la tercera parte. El plan es, el muchacho lleva 24 horas de desaparecido. El último punto de ingreso fue este. Entonces vamos a comenzar a entrar. En promedio, en Costa Rica, cada 2 días y medio, la Cruz Roja debe movilizar equipos de rescate por personas extraviadas en montañas o zonas remotas, una cifra que ha venido aumentando en los últimos años. Uno de los grandes factores que influyen para que se den este tipo de situaciones es el exceso de confianza de parte de las personas. Aquí el sendero y el camino que traíamos sobre la pega del río, según los informantes de ALOS, que veían a la persona, lo localizaron, estamos ya en este punto. La gente quiere ir a explorar un poco más de donde está el límite, quiere aventurarse a conocer tal vez una cascada porque vieron por las redes sociales que existía un lugar maravilloso en algún punto, ¿verdad? Aquí podemos apreciar bien la huella. Aquí se nota. Pie derecho. Ingresan sin los equipos adecuados, ingresan a horas no adecuadas. Para 2022 se atendieron 140 casos y en los primeros 5 meses de este año ya se registran 64. El riesgo es muy elevado, ¿verdad? Recordemos que cuando estamos en montaña, ¿verdad? Estamos expuestos a todos los elementos, estamos expuestos a la fauna. Un descenso, por ejemplo, abrupto en la temperatura, en un lugar como Cerro de la Muerte, por ejemplo, puede pasar la factura muy, muy caro a una persona. ¡Vamos, gente! ¡Ya lo tienen! ¡Ya lo tenemos! Este tipo de operaciones pasaron una factura de más de 560 millones de colones a la Cruz Roja solo en 2022, asumiendo que en cada caso se requiriera al menos un día de búsqueda. La movilización de este tipo de recursos especializado, de unidades, de personal, por tanta cantidad de horas, más todos los insumos que se van a requerir para este tipo de operaciones, conllevan gastos. Podríamos hablar que, por ejemplo, una operación de 3 días podría estar costando alrededor de 12 millones de colones y pues como puede ser una operación de un día, pueden ser operaciones de 10, 15 días dependiendo del caso que se esté manejando. Nos vinimos al Braulio Carrillo, que es una de las zonas donde más personas se pierden, precisamente para conocer 5 errores básicos que cometen y que hacen que sea más fácil que se extravíen. Joanny, quien es montañista experto y ha participado en un sinfín de rescates, nos acompañó en este recorrido. ¿Cuáles son los errores más comunes que la gente comete? El error más común, Mariel, es que las personas no vienen preparadas con un equipo básico. Por ejemplo, acá en la mochila andamos algunos elementos importantes para venir de manera segura. El primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ir a la montaña es la ropa y el calzado. La ropa preferiblemente tiene que ser de secado rápido y de colores llamativos por temas de seguridad. El otro elemento son los zapatos. Hay una discusión alrededor de si se utilizan botas o se utiliza zapato bajo. Las botas son más pesadas, pero brindan más seguridad al tobillo. Sin embargo, para mí, los 4 elementos básicos que se deben tener a la hora de empezar a hacer caminatas son estos que tenemos acá. De los 4 elementos más importantes para una mochila, el primero es el silbato. El silbato nos va a permitir llamar la atención. El segundo elemento es el foco. Siempre hay que llevar un foco a la montaña. En ocasiones la gente dice, no llevo foco porque salgo temprano, pero uno sabe a qué hora entra, pero no sabe a qué hora sale. Y siempre revisar que tengan baterías nuevas, una cobija térmica. Las cobijas térmicas son cubiertas de aluminio. Esto es menos común en las mochilas de los montañistas en Costa Rica porque se asocia que se utiliza en climas fríos.
Pero cuando llueve mucho y en zonas de media altura, a alta altura en Costa Rica, como la cordillera de Talamanca, es un elemento de muchísima importancia y de ayuda en una emergencia. Y en toda mochila tenemos que llevar una cuchilla. El segundo error más común es no planificar adecuadamente la ruta y no avisarle a alguien que no vaya a la caminata dónde se va a estar con precisión. Y como error 3, tenemos la confianza excesiva en la tecnología. Por ejemplo, en el teléfono se pueden instalar aplicaciones como Gaia, que no requiere la señal del celular y nos podemos orientar con ella en la montaña. Y uno de los principales accidentes que hemos tenido es que se quedan sin batería en los teléfonos. Y el tema con la tecnología es que se hace un uso excesivo y la gente no sabe hacerlo a pie. Es importantísimo, Mariela, poder hacer este ejercicio antes de ir a la montaña. Agarrar la hoja cartográfica de la zona que vamos a visitar, estudiar la ruta, ver referencias en redes sociales sobre esa ruta, hablar con alguien que haya ido. Y otro error común en las caminatas es que la gente, por llevar menos peso, no lleva una merienda robusta y no lleva suficiente hidratación. Esto no solamente incide en el rendimiento deportivo, sino que también, si nos perdemos, no vamos a tener una reserva suficiente de comida y de agua. Me decías, Giovanni, que otro error común es que la gente o ingresa por zonas clandestinas o se sale de los senderos y por eso se pierde también. Sí, correcto. Las personas, en el afán de conocer más, se meten por rutas regulares y tratando de ir más allá, se salen y se extravían. Y cuando ya están extraviados, empiezan a tratar de salir y ese es otro error común también. Sí, correcto. Una vez extraviados, tratan de buscar la ruta de retorno. Si uno está perdido, no sabe para dónde va y efectivamente se va a perder más. Y dentro de esa búsqueda de retorno, a veces agarran los ríos como mecanismos para tratar de salir. Y en Costa Rica, que es un territorio tan quebrado, tratar de seguir ríos puede implicar en un accidente y en lo que comúnmente se llama como encañonarse. Te vas metiendo en un cañón y no puedes salir de ahí después. O sea, es un mito seguir un río para intentar salir. Correcto, es un mito. Los expertos enfatizan la importancia de no subestimar las medidas de prevención al adentrarse en zonas montañosas, ya que reconocen que el riesgo de extravío es alto y estos consejos podrían marcar la diferencia entre vivir o morir.